¿Alguna vez te has preguntado por qué las palabras de Jesús siguen tocando corazones más de 2000 años después? Hoy, lo que vas a escuchar podría cambiar la manera en que ves tus decisiones, tus relaciones y tu propósito en la vida. Antes de continuar, te invito a darle me gusta, compartir este video y comentar abajo cuál parábola te ha impactado más. Al hacerlo, estarás creando un espacio para que otros también sean transformados por la palabra de Dios. Las parábolas de Jesús no eran simples historias para entretener a la gente, sino semillas de verdad plantadas en el corazón de quienes escuchaban. Cada palabra, cada imagen y cada escenario que él relataba tenía un propósito divino: enseñar, corregir, consolar y mostrar un camino hacia una vida plena y alineada con Dios. Estas historias, aunque sencillas en apariencia, contienen principios eternos que siguen tocando vidas hoy, guiándonos en nuestras decisiones, ayudándonos a enfrentar el dolor y recordándonos que el reino de Dios está presente en lo cotidiano. Comencemos con la primera parábola, la parábola del sembrador, registrada en Mateo 13. Jesús cuenta la historia de un hombre que salió a sembrar semillas. Algunas cayeron junto al camino y fueron pisoteadas o comidas por los pájaros. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde crecieron rápido pero se secaron al no tener raíz. Algunas más cayeron entre espinos y fueron ahogadas por las preocupaciones de la vida. Pero finalmente, algunas semillas cayeron en buena tierra y dieron fruto, multiplicando su valor. En esta parábola, Jesús nos enseña que nuestras vidas son como la tierra donde la palabra de Dios cae. Cada uno de nosotros enfrenta distracciones, dificultades y pruebas que pueden impedir que las enseñanzas de Jesús crezcan en nuestro corazón. Las semillas que caen junto al camino representan la palabra que escuchamos pero no comprendemos. Aquellas que caen en terreno pedregoso son las enseñanzas que recibimos con entusiasmo, pero que no logran arraigarse porque nuestra fe no tiene profundidad. Las semillas entre espinos nos muestran cómo las preocupaciones del mundo y el deseo de riquezas pueden sofocar nuestra espiritualidad. Sin embargo, las semillas que caen en buena tierra nos recuerdan que cuando abrimos nuestro corazón, escuchamos, comprendemos y aplicamos la palabra, podemos dar fruto abundante, transformando nuestra vida y la de quienes nos rodean. Reflexiona un momento sobre tu propia vida. ¿Dónde están las semillas de la palabra de Dios en tu corazón? ¿Han sido pisoteadas por la rutina, por la indiferencia o por preocupaciones que no te dejan crecer? La buena noticia es que siempre podemos preparar nuestra tierra, removiendo obstáculos, fortaleciendo nuestra fe y cultivando un corazón dispuesto a recibir y dar fruto. Hoy Jesús nos recuerda que su palabra sigue viva y activa, capaz de transformar vidas enteras, incluso la nuestra, si decidimos escuchar y actuar con fe. Así que, mientras escuchas este video, haz un compromiso contigo mismo. Abrir tu corazón, permitir que la palabra de Dios eche raíces profundas y producir fruto en tu vida, en tus decisiones y en tus relaciones. Cada parábola de Jesús tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva, de darnos esperanza y de mostrarnos que, aunque el camino pueda ser difícil, la buena tierra siempre puede florecer cuando cultivamos nuestra fe con amor y dedicación. La segunda parábola que nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra vida es la del Hijo Pródigo, registrada en Lucas 15. Esta historia ha tocado innumerables corazones a lo largo de los siglos porque refleja la realidad de nuestra condición humana y el amor inquebrantable de Dios hacia nosotros. Jesús relata la historia de un joven que pidió a su padre la parte de la herencia que le correspondía y se fue a un país lejano, gastando todo en una vida de excesos y libertinaje. Pronto su riqueza desapareció y enfrentó hambre, soledad y desesperación. En medio de su sufrimiento, decidió regresar a casa, arrepentido y humilde, confiando en que su padre lo recibiría. Y efectivamente, el padre lo recibió con los brazos abiertos, celebrando su regreso y restaurando su dignidad y su lugar en la familia. Esta parábola nos recuerda que Dios siempre nos espera con amor, sin importar cuán lejos hayamos ido o cuántos errores hayamos cometido.
Cada uno de nosotros ha experimentado momentos en los que nos alejamos de la voluntad de Dios, buscando satisfacción en cosas temporales, tomando decisiones impulsivas o siguiendo caminos que parecían prometedores, pero que nos dejaron vacíos. La invitación de esta parábola es clara. No importa cuánto hayamos cerrado, siempre podemos volver al Padre con un corazón arrepentido y confiado en su misericordia. El Hijo Pródigo también nos muestra la importancia del arrepentimiento verdadero. No se trata solo de sentir culpa o remordimiento, sino de reconocer nuestras faltas y cambiar nuestro rumbo. Muchas veces nos quedamos atrapados en la culpa, en la vergüenza o en la sensación de que hemos perdido toda oportunidad de reconciliarnos con Dios. Sin embargo, Jesús nos asegura que su amor es más grande que nuestros errores y que siempre hay un camino de regreso. La acción de volver a casa, de reconocer nuestra dependencia de Dios, transforma no solo nuestra relación con Él, sino también nuestra capacidad de amar y perdonar a los demás. Además, esta parábola nos enseña sobre la celebración de la restauración. El Padre no solo recibió a su Hijo, sino que organizó una fiesta, mostrando que el regreso a Dios es motivo de alegría y no de condena. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia actitud hacia quienes se arrepienten y cambian. ¿Somos capaces de recibir con amor a aquellos que regresan al camino correcto? ¿O mantenemos resentimiento y juicio? La parábola nos desafía a vivir con misericordia y a celebrar cada transformación, grande o pequeña, en nuestra vida y en la de los demás. Al meditar sobre el Hijo Pródigo, podemos ver reflejadas nuestras propias luchas internas. Todos enfrentamos momentos de orgullo, decisiones impulsivas y desvíos del camino que Dios ha trazado para nosotros. Sin embargo, la gracia de Dios está disponible en todo momento. Cada día es una oportunidad para acercarnos a Él, para abandonar aquello que nos aleja de su amor y para confiar en que, aunque hayamos fallado, siempre podemos encontrar reconciliación y renovación. Jesús nos invita hoy a examinar nuestro corazón y a preguntarnos: ¿hemos permitido que el orgullo, la independencia mal entendida o las decisiones equivocadas nos alejen de Dios? ¿Estamos dispuestos a regresar con humildad y confianza, sabiendo que su amor no tiene límites? La parábola del Hijo Pródigo nos asegura que el acto de volver no es un signo de debilidad, sino de sabiduría y valentía espiritual. Reconocer nuestra necesidad de Dios y permitir que su amor nos transforme es el primer paso hacia una vida plena y abundante, donde cada error se convierte en oportunidad de crecimiento y cada regreso es motivo de celebración divina. Reflexiona sobre esta historia y deja que su mensaje penetre en tu vida hoy. Dios no busca nuestro perfeccionismo, sino nuestra disposición para acercarnos a Él. Cada paso hacia su amor, por pequeño que parezca, es un movimiento poderoso que transforma nuestra perspectiva, renueva nuestra esperanza y nos permite vivir con más paz y propósito. Así como el Hijo perdido encontró su hogar en los brazos del Padre, nosotros también podemos hallar consuelo, dirección y renovación en la cercanía de Dios. La tercera parábola que queremos meditar hoy es la del buen samaritano, registrada en Lucas 10. Esta historia de Jesús es un llamado a abrir nuestro corazón al prójimo, a vivir con compasión y a actuar más allá de nuestras diferencias y prejuicios. Jesús narra cómo un hombre viajaba de Jerusalén a Jericó y fue asaltado, golpeado y dejado casi sin vida en el camino. Muchos pasaron a su lado. Un sacerdote y un levita lo vieron, pero continuaron su camino sin ofrecer ayuda. Finalmente, un samaritano, considerado extranjero y despreciado por los judíos, se detuvo, atendió sus heridas y lo cuidó hasta que estuvo completamente recuperado. Esta parábola nos confronta con preguntas difíciles. ¿Cómo respondemos ante el sufrimiento de los demás? ¿Nos detenemos a ofrecer ayuda? ¿O pasamos de largo, ocupados en nuestras propias preocupaciones? El samaritano nos enseña que el amor verdadero no se limita a palabras o intenciones, sino que se manifiesta en acciones concretas.
Su actitud nos invita a examinar nuestras propias vidas y a preguntarnos si nuestras acciones reflejan la compasión que Jesús espera de nosotros. Además, el buen samaritano rompe barreras culturales, religiosas y sociales. Él actúa con humanidad sin importar las diferencias que existían entre él y la víctima. En nuestra vida cotidiana, esto nos desafía a mirar más allá de prejuicios, etiquetas o condiciones externas y a enfocarnos en la necesidad de la otra persona. Cada vez que ayudamos a alguien, no solo transformamos su vida, sino que también transformamos la nuestra. La misericordia y el amor activo nos conectan con el corazón de Dios, enseñándonos que cada acto de bondad tiene un impacto profundo y duradero. Reflexionemos también sobre la naturaleza de la ayuda que ofrecemos. El samaritano no se conformó con un gesto superficial. Fue más allá, cuidando de la persona herida, asegurándose de que estuviera completamente atendida. Esto nos invita a considerar cómo podemos ser más intencionales en nuestras acciones. ¿Estamos ofreciendo ayuda parcial o limitada? ¿O estamos dispuestos a comprometernos plenamente con el bienestar de quienes nos rodean? Jesús nos llama a ser personas que no solo sentimos compasión, sino que actuamos con generosidad, paciencia y entrega sincera. En la vida moderna, con tantas distracciones y ocupaciones, es fácil mirar hacia otro lado ante el sufrimiento ajeno. Sin embargo, esta parábola nos recuerda que el verdadero seguimiento de Cristo se evidencia en cómo tratamos a quienes están en necesidad. No importa si son amigos, familiares, vecinos o incluso desconocidos, nuestra capacidad de amar y servir sin esperar reconocimiento es un reflejo de nuestra conexión con Dios y con su voluntad. Cada pequeño gesto de bondad, cada momento de sacrificio personal tiene un valor eterno y deja una huella en el corazón de quienes reciben nuestro amor. La historia del buen samaritano nos enseña sobre la responsabilidad y el compromiso. Cuando vemos a alguien en necesidad, no podemos excusarnos con indiferencia o falta de tiempo. La parábola nos invita a examinar nuestras prioridades y a preguntarnos si estamos viviendo de manera coherente con los principios del reino. La verdadera transformación espiritual se manifiesta en la acción, en el momento en que decidimos detenernos, ofrecer ayuda y acompañar a quienes sufren. Estamos encarnando la enseñanza de Jesús y permitiendo que su luz brille a través de nosotros. Mientras meditamos en esta parábola, es importante que nos preguntemos, ¿qué puedo hacer hoy para ser un buen samaritano en la vida de alguien? Tal vez se trate de escuchar con atención, de ofrecer una palabra de ánimo, de brindar apoyo material o de estar presente en momentos difíciles. Cada acción, por pequeña que parezca, tiene un valor incalculable ante los ojos de Dios. Jesús nos muestra que el amor verdadero no se mide por lo que decimos, sino por lo que hacemos y cómo impactamos la vida de quienes nos rodean. En resumen, el buen samaritano nos invita a vivir una vida activa en compasión, a superar barreras, a actuar con generosidad y a recordar que cada acto de amor es una semilla que puede transformar vidas. Siguiendo este ejemplo, podemos ser instrumentos de Dios, llevando esperanza, alivio y consuelo a un mundo que lo necesita desesperadamente. Cada día es una oportunidad para sembrar bondad y reflejar el corazón de Cristo en nuestras acciones. La cuarta parábola que nos invita a detenernos y reflexionar es la parábola del tesoro escondido, registrada en Mateo 13. Jesús nos presenta la historia de un hombre que, mientras trabajaba en un campo, descubre un tesoro escondido entre la tierra. Al encontrarlo, su alegría es tan grande que vende todo lo que tiene para comprar ese campo y quedarse con el tesoro. Esta breve pero poderosa parábola nos enseña lecciones profundas sobre el valor del reino de Dios y la prioridad que debemos darle en nuestra vida. El tesoro escondido simboliza el reino de los cielos y la vida transformadora que Jesús ofrece a quienes lo buscan con sinceridad. Muchas veces, en nuestra cotidianidad, nos enfocamos en lo superficial. El éxito, las posesiones, la aprobación de otros o las metas temporales que el mundo nos presenta como valiosas.
Sin embargo, lo que Jesús nos muestra es que nada en este mundo puede compararse con la riqueza espiritual que proviene de acercarnos a Dios y vivir según su voluntad. Reconocer el valor del reino implica tomar decisiones conscientes que reflejen nuestra fe, nuestra dedicación y nuestro amor por Dios. Al igual que el hombre que vendió todo para obtener el tesoro, nosotros estamos llamados a identificar qué en nuestra vida está impidiendo que vivamos plenamente para Dios. Puede ser una actitud, una relación, un hábito o un apego material que nos aleja de su propósito. La parábola nos desafía a valorar aquello que es eterno y duradero por encima de lo temporal y pasajero. La verdadera alegría y satisfacción provienen de invertir nuestra vida en lo que tiene un valor eterno, no en lo que se desvanece con el tiempo. Esta historia también nos recuerda que la búsqueda del reino de Dios requiere discernimiento y acción. El tesoro no se encuentra por accidente. Es necesario buscar, descubrir y tomar decisiones que nos acerquen a Él. Del mismo modo, nuestra vida espiritual requiere esfuerzo, oración y compromiso. No basta con conocer la palabra de Dios o escuchar las enseñanzas de Jesús. Es necesario internalizarlas, aplicarlas y en ocasiones dejar atrás aquello que nos impide crecer. Cada sacrificio que hacemos por acercarnos a Dios se convierte en un paso hacia una plenitud que el mundo no puede ofrecer. El hombre de la parábola experimenta un cambio radical. Al descubrir el tesoro, su vida entera se transforma. Esta transformación es un reflejo de lo que ocurre cuando reconocemos el valor del reino de Dios y permitimos que su presencia guíe nuestras decisiones. La alegría que sentimos no proviene del tesoro en sí, sino de la certeza de haber encontrado algo que vale más que todo lo demás. De la misma manera, nuestra conexión con Dios nos brinda una paz profunda, una esperanza firme y un propósito que trasciende las circunstancias de la vida. Al meditar en esta parábola, debemos preguntarnos, ¿estamos dispuestos a valorar el reino de Dios por encima de todo? ¿Qué estamos dispuestos a dejar atrás para acercarnos a Él y permitir que su palabra transforme nuestra vida? El tesoro está ahí, escondido a los ojos del mundo, esperando que lo descubramos y lo hagamos nuestra prioridad. Cada decisión que tomamos para buscar a Dios es un paso hacia una vida más plena, abundante y llena de propósito divino. Hoy, mientras meditamos en esta parábola, somos invitados a examinar nuestro corazón y nuestra vida. ¿Qué tesoros espirituales estamos dejando pasar? ¿Qué acciones podemos tomar para acercarnos más a Dios y permitir que su palabra transforme nuestra realidad? El tesoro está ahí, escondido a los ojos del mundo, esperando que lo descubramos y lo hagamos nuestra prioridad. Cada decisión que tomamos para buscar a Dios es un paso hacia una vida más plena, abundante y llena de propósito divino. La quinta parábola que queremos meditar es la parábola de la oveja perdida, registrada en Lucas 15. Esta historia nos invita a comprender la profundidad del amor de Dios, su paciencia infinita y su alegría cuando uno de sus hijos se aparta del camino, pero decide regresar. Jesús nos cuenta que un pastor tenía 100 ovejas, y al notar que una se había perdido, dejó las 99 en el campo y salió a buscar la oveja extraviada hasta encontrarla. Cuando finalmente la halló, la cargó sobre sus hombros con gozo y la llevó de regreso al rebaño, celebrando con sus vecinos la recuperación de aquella oveja perdida. A primera vista, puede parecer una historia sencilla sobre un pastor y sus animales, pero el mensaje es profundo y universal. Cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, se ha sentido perdido, desconectado de Dios o atrapado en circunstancias que nos alejan de su amor. La parábola nos recuerda que sin importar cuán lejos hayamos ido, Dios nunca nos abandona. Él nos busca, nos llama, nos guía y celebra cada paso que damos hacia Él. Esta historia es un recordatorio del amor incondicional de Dios que no se mide por nuestro comportamiento, nuestra perfección o nuestros méritos, sino por su naturaleza de Padre que ama y protege a sus hijos. El pastor que deja las 99 ovejas para buscar a la que se perdió, nos muestra que Dios valora a cada individuo de manera única. Ninguna persona es irrelevante para Él, ningún corazón está fuera de su alcance.
Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y sobre cómo percibimos nuestra relación con Dios. A veces nos sentimos indignos, perdidos o lejos de su amor, pero la parábola nos asegura que siempre hay esperanza. El hecho de que Dios busque activamente a la oveja perdida demuestra que Él desea nuestra reconciliación y que su alegría se manifiesta cuando nos acercamos a Él con sinceridad y humildad. Además, la parábola de la oveja perdida nos enseña sobre la importancia del arrepentimiento y el regreso. No basta con estar conscientes de que nos hemos alejado. Es necesario dar el paso de volver, de reconocer nuestra necesidad de Dios y confiar en su misericordia. Cada acción de arrepentimiento, cada decisión de acercarnos a Él es recibida con amor y alegría, y no con condena. Esta enseñanza es liberadora porque nos permite dejar atrás la culpa y la vergüenza, entendiendo que cada vez que nos dirigimos a Dios, Él nos recibe con los brazos abiertos, restaurando nuestra dignidad y nuestro propósito. La parábola también nos invita a reflexionar sobre la paciencia y la persistencia de Dios. El pastor no se da por vencido con la oveja extraviada, la busca con determinación hasta encontrarla. De la misma manera, Dios nunca desiste de nosotros, aunque nos alejemos, caigamos en errores o nos perdamos en medio de la confusión de la vida. Esta constancia divina nos enseña que el amor verdadero es activo, comprometido y constante. No importa cuántas veces nos hayamos alejado, su búsqueda nunca cesa. Cada momento de duda, cada desvío, cada caída es una oportunidad para experimentar la gracia y la restauración de su amor. Aplicando esta parábola a nuestra vida diaria, podemos ver que Dios nos invita a vivir con confianza y valentía espiritual. Cuando enfrentamos decisiones difíciles, momentos de soledad o sentimientos de fracaso, podemos recordar que no estamos solos. La búsqueda de la oveja perdida simboliza la manera en que Dios nos acompaña en cada situación, guiándonos, animándonos y protegiéndonos. Nos enseña que podemos entregarle nuestros temores, nuestras debilidades y nuestros errores, confiando en que Él puede transformar nuestra situación y restaurar nuestra esperanza. También hay una enseñanza sobre la celebración y la gratitud. Al encontrar a la oveja perdida, el pastor no se conforma con devolverla al rebaño en silencio. Comparte su alegría con los vecinos. Esto nos recuerda que nuestra reconciliación con Dios y nuestro crecimiento espiritual no solo nos transforman a nosotros, sino que también pueden impactar positivamente a quienes nos rodean. Cuando vivimos en plenitud con Dios, irradiamos su amor, su paz y su alegría, inspirando a otros a buscar y confiar en Él. Cada acción que realizamos desde un corazón transformado se convierte en un testimonio silencioso de la gracia divina, mostrando a quienes nos observan que la misericordia de Dios es real, tangible y poderosa. Por último, la parábola de la oveja perdida nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia actitud hacia los demás. Así como Dios nos busca cuando nos alejamos, nosotros también estamos llamados a extender comprensión, paciencia y apoyo a quienes se sienten perdidos o desconectados. Ser un instrumento de amor y reconciliación significa actuar con compasión, sin juzgar ni condenar, y celebrar cada pequeño progreso de aquellos que se acercan al camino de la verdad y la vida. En conclusión, esta parábola nos recuerda que nuestra relación con Dios es dinámica, activa y transformadora. Cada vez que nos sentimos perdidos, cada vez que enfrentamos dudas o desafíos, podemos confiar en que Él nos busca, nos encuentra y nos restaura. Su amor no tiene límites, su paciencia es infinita y su alegría se manifiesta en nuestra vuelta a Él. La parábola de la oveja perdida nos invita hoy a abrir nuestro corazón, a reconocer nuestra necesidad de Dios y a vivir con la certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, su amor nos alcanza, nos transforma y nos llena de esperanza. La sexta parábola que nos invita a una reflexión profunda es la del fariseo y el publicano, registrada en Lucas 18. Esta historia de Jesús nos confronta con la manera en que nos relacionamos con Dios, con nuestra propia espiritualidad y con la humildad que debe caracterizar nuestra vida interior. Jesús relata cómo dos hombres subieron al templo a orar. El primero, un fariseo, oraba orgullosamente, enumerando sus virtudes y sus logros religiosos, comparándose con los demás y asegurando que su justicia era superior. El segundo, un publicano, un recaudador de impuestos despreciado por la sociedad, se paró a distancia, golpeándose el pecho y suplicando a Dios: «Ten misericordia de mí, pecador». Jesús concluye diciendo que aquel que se humilla será exaltado,
y el que se ensalza será humillado. Esta parábola nos enseña que la verdadera espiritualidad no se basa en la apariencia externa ni en los logros visibles, sino en la sinceridad del corazón. Muchas veces podemos caer en la trampa de medir nuestra fe por nuestras acciones externas, por lo que los demás ven de nosotros, o por cuánto cumplimos ciertos estándares. Sin embargo, Jesús nos recuerda que Dios no se impresiona por la ostentación, ni por la autojusticia. Lo que Él valora es la humildad, el reconocimiento de nuestra dependencia de su gracia y la honestidad con la que nos acercamos a Él. El publicano representa la actitud que Dios desea ver en nosotros, una apertura sincera, un corazón consciente de sus limitaciones y un espíritu dispuesto a recibir perdón y guía. Este hombre no intentó justificar sus errores, ni buscó compararse con otros para sentirse superior. Simplemente reconoció su necesidad y confió en la misericordia de Dios. En nuestra vida cotidiana, esta parábola nos desafía a examinar la autenticidad de nuestra relación con Dios. ¿Oramos por rutina, buscando aprobación o reconocimiento, o lo hacemos desde un lugar de vulnerabilidad, sinceridad y fe verdadera? La respuesta a esta pregunta puede transformar completamente la manera en que vivimos nuestra espiritualidad. Además, la historia nos recuerda que la humildad abre las puertas de la verdadera transformación. Cuando dejamos de depender de nuestro propio orgullo, nuestras habilidades o nuestra percepción de justicia, y nos acercamos a Dios con un corazón humilde, permitimos que su gracia actúe libremente en nuestra vida. Cada momento en que reconocemos nuestras limitaciones y entregamos nuestra vida a Él, nos acercamos más a la plenitud que Jesús promete. La parábola nos invita a abandonar la autojusticia, a renunciar a comparaciones innecesarias y a confiar plenamente en que la misericordia de Dios es suficiente para nuestras necesidades, nuestras fallas y nuestras dudas. Esta parábola también nos desafía a reflexionar sobre la manera en que nos relacionamos con los demás. El fariseo se compara con otros para sentirse superior, mientras que el publicano se centra en su propia necesidad de Dios. En nuestra vida diaria, es fácil caer en la trampa de juzgar, criticar o medir a los demás según nuestros estándares, olvidando que todos necesitamos la gracia divina. Jesús nos invita a concentrarnos en nuestra relación personal con Él y en la transformación de nuestro corazón, más que en aparentar perfección o superioridad frente a otros. Reflexionando más profundamente, podemos ver cómo esta parábola se aplica a las decisiones, los desafíos y las luchas internas que enfrentamos diariamente. Cuando nos encontramos con situaciones difíciles, podemos reaccionar con orgullo, confianza en nuestras propias fuerzas y comparaciones con otros. O podemos acercarnos con humildad, confiando en que Él es quien guía, fortalece y restaura. La humildad no significa debilidad, sino reconocimiento de que necesitamos su dirección y que su poder es suficiente para superar cualquier obstáculo. Jesús, a través de esta parábola, nos invita a un cambio profundo de perspectiva. Nos recuerda que la verdadera grandeza no reside en los títulos, los logros visibles o la aprobación humana, sino en la capacidad de reconocer nuestra dependencia de Dios, la sinceridad de nuestro arrepentimiento y la disposición de dejar que su gracia transforme nuestra vida. El publicano no solo encontró perdón, sino que fue exaltado, mostrando que la humildad abre caminos que la autojusticia y el orgullo nunca podrían alcanzar. Finalmente, esta parábola nos desafía a examinar nuestras motivaciones internas. Cada oración, cada acto de servicio, cada decisión que tomamos debe nacer de un corazón humilde, consciente de la necesidad de Dios y dispuesto a actuar con sinceridad. La transformación que Jesús promete no depende de nuestros méritos, sino de nuestra disposición para ser guiados por su amor. Esta enseñanza nos invita a cultivar la humildad diariamente, a reconocer nuestras limitaciones y a acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que su misericordia es eterna, su amor es constante y su gracia tiene el poder de cambiar nuestras vidas de manera radical y permanente. Al meditar en esta parábola podemos comprender que la verdadera espiritualidad se refleja en nuestras acciones y en nuestra actitud interna. Cada momento en que elegimos acercarnos a Dios desde la humildad, cada vez que dejamos de compararnos con otros y confiamos en su dirección, estamos sembrando semillas de transformación en nuestro corazón.
La parábola del fariseo y el publicano nos recuerda que la grandeza espiritual se mide por nuestra sinceridad, nuestra humildad y nuestra capacidad de reconocer la acción divina en nuestra vida, permitiendo que su amor nos transforme y nos conduzca hacia la plenitud que solo Él puede ofrecer. La séptima parábola que nos invita a profundizar en la enseñanza de Jesús es la parábola de los talentos registrada en Mateo 25. Esta historia nos confronta con la manera en que utilizamos los dones, habilidades y oportunidades que Dios nos ha confiado. Jesús relata la historia de un hombre que, antes de salir de viaje, confió a sus siervos diferentes cantidades de talentos de acuerdo con su capacidad. A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Los primeros 2 siervos trabajaron diligentemente y multiplicaron lo que se les había confiado, mientras que el último, temeroso, escondió el talento que recibió y no hizo nada con él. Al regresar, el amo elogió a los que habían sido diligentes y reprendió al que no había hecho nada. Esta parábola nos enseña que cada uno de nosotros tiene responsabilidades y oportunidades que no deben ser ignoradas ni subestimadas. Los talentos no representan solo habilidades económicas, sino cualquier recurso, capacidad, oportunidad o bendición que Dios nos otorga para servir, crecer y contribuir al bienestar de los demás y a la expansión del reino de Dios. Es un llamado a la acción, a ser conscientes de que cada día se nos presentan oportunidades para multiplicar lo que hemos recibido y para hacer el bien de manera intencional y comprometida. El siervo que escondió su talento representa a quienes, por miedo, inseguridad o indecisión, no aprovechan las oportunidades que Dios coloca en su camino. Muchas veces nos sentimos incapaces, insuficientes o inseguros de cómo usar lo que tenemos y preferimos guardar nuestras capacidades en lugar de arriesgarnos a crecer, aprender y generar impacto. Jesús nos desafía a no caer en la pasividad, sino a actuar con confianza, a invertir nuestros dones con fe y creer que Dios nos acompaña en cada esfuerzo. Cada talento, grande o pequeño, tiene un propósito y puede ser multiplicado si lo ponemos en acción con dedicación y responsabilidad. Esta parábola también nos recuerda la importancia de la mayor responsabilidad, la fidelidad en lo cotidiano. No siempre se trata de grandes logros o actos extraordinarios. A menudo, multiplicar nuestros talentos significa ser constantes en nuestras acciones diarias, ser responsables, cuidar nuestras relaciones, cumplir con nuestras obligaciones y ofrecer nuestro tiempo y habilidades con amor y generosidad. La verdadera transformación no ocurre solo en gestos espectaculares, sino en la consistencia de nuestras decisiones y en la disposición de actuar con integridad y dedicación. Además, la parábola de los talentos nos desafía a reflexionar sobre nuestra actitud frente a lo que hemos recibido. Cada talento, cada habilidad y cada oportunidad son un regalo de Dios, confiados a nosotros para ser usados sabiamente. La gratitud no se limita a sentir aprecio, se manifiesta en acción. Multiplicar lo que Dios nos ha dado es la forma más tangible de demostrar que reconocemos su generosidad y que estamos dispuestos a cooperar con su propósito en el mundo. Cada esfuerzo que hacemos para desarrollar nuestros dones, servir a los demás y contribuir al bienestar común es una inversión que tiene impacto eterno. Al meditar en esta parábola podemos aplicarla a nuestra vida diaria de muchas maneras. Cada tarea que realizamos, cada relación que cultivamos, cada oportunidad de aprender o servir puede ser vista como un talento confiado por Dios. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos usando estos talentos para crecer y producir fruto o los estamos dejando inactivos por miedo, pereza o inseguridad? Jesús nos desafía a no caer en la pasividad, sino a actuar con confianza, a invertir nuestros dones con fe y creer que Dios nos acompaña en cada esfuerzo. Cada talento, grande o pequeño, tiene un propósito y puede ser multiplicado si lo ponemos en acción con dedicación y responsabilidad. Esta parábola también nos recuerda la importancia de la mayor responsabilidad, la fidelidad en lo cotidiano.
No siempre se trata de grandes logros o actos extraordinarios. A menudo, multiplicar nuestros talentos significa ser constantes en nuestras acciones diarias, ser responsables, cuidar nuestras relaciones, cumplir con nuestras obligaciones y ofrecer nuestro tiempo y habilidades con amor y generosidad. La verdadera transformación no ocurre solo en gestos espectaculares, sino en la consistencia de nuestras decisiones y en la disposición de actuar con integridad y dedicación. Al meditar en esta parábola, somos invitados a revisar nuestra vida y nuestras prioridades. Cada talento, por pequeño que parezca, tiene potencial para generar bendición, crecimiento y transformación. Jesús nos llama a actuar, a invertir lo que tenemos con fe, dedicación y amor, y a confiar en que su guía y bendición nos acompañan en cada paso. Esta parábola nos recuerda que nuestra vida puede ser un testimonio de fidelidad, creatividad y servicio, y que cada acción hecha con propósito y corazón abierto contribuye a la expansión del reino de Dios en nuestra vida y en la vida de quienes nos rodean. La octava parábola, que nos invita a detenernos y reflexionar profundamente, es la parábola del farol bajo la cesta, registrada en Mateo 5. Jesús nos dice que nadie enciende una lámpara para cubrirla, sino para ponerla en un lugar donde alumbre a todos los que están en la casa. Esta parábola, aunque breve, contiene una enseñanza profunda sobre nuestra influencia en el mundo y el propósito que Dios nos ha dado como hijos e hijas de la luz. El farol simboliza nuestra vida, nuestras acciones y la verdad que Dios nos ha confiado. Muchas veces nos sentimos pequeños, insignificantes o inseguros sobre nuestro impacto en la vida de los demás. Podemos creer que nuestras decisiones, palabras o actos de bondad son invisibles, irrelevantes o insuficientes para marcar la diferencia. Sin embargo, Jesús nos recuerda que cada luz, por pequeña que sea, tiene el potencial de iluminar la oscuridad que nos rodea. No debemos ocultar nuestro testimonio, nuestros talentos ni nuestra fe. Estamos llamados a brillar y a compartir la luz que Dios ha puesto en nosotros. La parábola también nos desafía a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos con nuestra luz interior. Al igual que un farol, que debe mantenerse encendido y colocado en un lugar adecuado para cumplir su propósito, nuestra vida espiritual requiere atención, cuidado y dirección. Debemos nutrir nuestra fe, cultivar nuestras virtudes y permitir que nuestra relación con Dios se refleje en nuestras acciones diarias. Cada gesto de amor, cada palabra de aliento y cada decisión tomada con integridad y justicia es un rayo de luz que impacta a quienes nos rodean. Además, esta parábola nos invita a considerar cómo nuestras acciones afectan a los demás, así como un farol ilumina un espacio y permite que otros vean con claridad. Nuestras decisiones, actitudes y comportamientos pueden guiar, inspirar y consolar a quienes están cerca de nosotros. Jesús nos recuerda que no vivimos aislados, somos parte de una comunidad, de una sociedad y de un mundo que necesita esperanza, claridad y dirección. Nuestra luz puede ser la diferencia entre la confusión y la orientación, entre la desesperanza y la fe, entre la tristeza y la alegría. Al meditar sobre esta parábola, también podemos reflexionar sobre la autenticidad de nuestra luz. No se trata de aparentar o de buscar reconocimiento, sino de vivir de manera coherente con los valores que Dios nos ha enseñado. Un farol oculto bajo la cesta no cumple su propósito. De la misma manera, si nuestra fe y nuestras acciones permanecen ocultas, no pueden cumplir el propósito que Dios nos ha confiado. Jesús nos llama a vivir de manera transparente, a permitir que nuestra luz brille en lo cotidiano y a ser ejemplo de amor, paciencia y verdad. Esta parábola nos desafía a preguntarnos, ¿estamos permitiendo que nuestra luz interior se apague por miedo, inseguridad o indiferencia? ¿Estamos confiando en que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden tener un impacto significativo en quienes nos rodean? Cada decisión de actuar con bondad, cada palabra de aliento y cada gesto de amor contribuye a multiplicar la luz que Dios ha colocado en nuestra vida. La transformación que ocurre no solo afecta nuestra propia existencia,
sino que también influye en nuestra familia, nuestros amigos y nuestra comunidad, generando un efecto multiplicador que puede cambiar vidas. El mensaje del farol bajo la cesta también nos recuerda que el mundo necesita nuestra luz. En medio de la oscuridad, del dolor y de la confusión que muchas veces nos rodean, Dios nos ha dado la capacidad de ser instrumentos de esperanza y guía. No podemos subestimar nuestra influencia. Nuestras acciones, por simples que parezcan, pueden marcar la diferencia. Cada palabra amable, cada acto de servicio y cada decisión tomada con conciencia y amor reflejan la presencia de Dios en nuestra vida y permiten que su luz ilumine el camino de otros. Finalmente, esta parábola nos invita a vivir con propósito y responsabilidad. Cada día es una oportunidad para colocar nuestra luz en el lugar correcto, para dejar que brille con fuerza y para compartirla con quienes más lo necesitan. La transformación no ocurre solo en nosotros, sino a través de nosotros, cuando permitimos que la luz de Dios fluya a través de nuestras acciones, decisiones y palabras. Jesús nos recuerda que nuestra luz es valiosa, única y poderosa, y que al vivir de acuerdo con su enseñanza, podemos impactar vidas, inspirar cambios y reflejar el amor y la verdad divina en un mundo que desesperadamente lo necesita. La novena parábola que nos invita a reflexionar profundamente es la parábola del sembrador, registrada en Mateo 13. Esta historia es fundamental para comprender cómo recibimos la palabra de Dios y cómo las circunstancias de nuestra vida influyen en nuestra capacidad de crecer espiritualmente. Jesús nos relata la historia de un sembrador que salió a sembrar semillas. Algunas cayeron junto al camino y fueron devoradas por las aves. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde crecieron rápidamente, pero se secaron por falta de raíz. Otras cayeron entre espinos y fueron sofocadas, y algunas cayeron en buena tierra, produciendo fruto en abundancia. La parábola del sembrador nos enseña que la palabra de Dios es un tesoro que puede transformarnos profundamente, pero nuestra respuesta ante ella determina su efecto en nuestra vida. Las semillas representan la enseñanza divina, la guía de Jesús y la verdad del Evangelio. El terreno simboliza nuestro corazón, nuestra mente y nuestra disposición para recibir, nutrir y aplicar esas enseñanzas. Cada uno de nosotros puede identificarse con uno o varios tipos de terreno, y reconocer esto es un primer paso hacia la transformación espiritual. Las semillas que caen junto al camino nos muestran que cuando nuestra vida está distraída por preocupaciones, orgullo o indiferencia, la palabra no puede arraigar y crecer. La falta de atención y la superficialidad impiden que el mensaje de Dios transforme nuestro corazón. A menudo permitimos que la rutina, el estrés o las presiones externas nos alejen de la meditación y la reflexión espiritual, olvidando que sin raíz en Dios, nuestra vida carece de sustento y dirección verdadera. Esta parte de la parábola nos desafía a revisar nuestras prioridades y a crear espacios en nuestra vida donde la palabra pueda ser escuchada y absorbida con profundidad. El terreno pedregoso simboliza aquellos momentos en que recibimos la enseñanza de Dios con entusiasmo, pero sin profundidad ni preparación. La semilla crece rápidamente, pero frente a la adversidad, las dificultades o los desafíos, nuestra fe se seca y se desvanece. Esta imagen nos invita a reflexionar sobre nuestra perseverancia. No basta con sentir inspiración momentánea o entusiasmo pasajero. Necesitamos cultivar nuestra fe con disciplina, oración y estudio para que nuestras raíces espirituales sean profundas y resistentes a las pruebas de la vida. Las semillas que caen entre espinos representan la influencia de las preocupaciones, los deseos mundanos y las distracciones que sofocan nuestra capacidad de crecer espiritualmente. Muchas veces, incluso conociendo la palabra de Dios y sintiendo su poder transformador, nos dejamos absorber por ambiciones, preocupaciones financieras, ansiedad o rivalidades. Jesús nos invita a examinar cuidadosamente nuestro corazón y a despejar todo aquello que impida que la palabra produzca fruto. Vivir conscientemente, priorizar lo eterno sobre lo temporal y elegir cada día acercarnos a Dios es la clave para que nuestra vida dé fruto verdadero y duradero. Finalmente, la buena tierra representa aquel corazón dispuesto, receptivo y cultivado, donde la palabra de Dios encuentra un hogar firme.
En este terreno, las semillas producen fruto abundante, reflejando transformación, crecimiento espiritual y la capacidad de impactar a otros con nuestras acciones. La buena tierra simboliza una vida centrada en Dios, nutrida con oración, estudio de la Escritura, servicio a los demás y humildad. Cuando cuidamos nuestro corazón y permitimos que la palabra eche raíces profundas, nuestra vida se convierte en un ejemplo de fe viva y generadora de bendición para quienes nos rodean. Esta parábola también nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad personal en nuestra vida espiritual. No basta con escuchar la palabra de Dios, debemos aplicarla, nutrirla y permitir que transforme nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra forma de actuar. Cada enseñanza recibida es una semilla que puede producir abundante fruto si le damos el cuidado, la atención y la intención correcta. El crecimiento espiritual no ocurre de manera pasiva, requiere dedicación, paciencia y disposición para enfrentar las dificultades sin perder la fe. Al meditar en la parábola del sembrador, somos invitados a hacer un examen honesto de nuestra vida. ¿Qué tipo de terreno estamos cultivando en nuestro corazón? ¿Estamos permitiendo que las semillas de la palabra de Dios se pierdan, se sequen o se sofoquen? ¿O estamos creando un ambiente fértil para que den fruto abundante? Jesús nos llama a cuidar nuestra vida interior con amor, disciplina y propósito, confiando en que cada esfuerzo hecho con sinceridad y fe producirá bendición. Esta parábola también nos recuerda que el fruto espiritual no solo beneficia nuestra vida personal, sino que tiene un efecto multiplicador en la vida de los demás. Cuando permitimos que la palabra de Dios transforme nuestro corazón, nuestras decisiones, nuestras palabras y nuestros actos reflejan su luz y su amor. Somos llamados a ser siembra viva, llevando esperanza, consuelo y guía a quienes nos rodean. Cada acción hecha desde un corazón cultivado y receptivo es una oportunidad para sembrar vida, fe y transformación en el mundo. En conclusión, la parábola del sembrador nos invita a reflexionar sobre nuestra disposición para recibir la palabra de Dios, a cuidar nuestro corazón de distracciones y preocupaciones, a profundizar nuestras raíces de fe y a permitir que nuestra vida produzca fruto abundante. Cada día es una oportunidad para cultivar la buena tierra de nuestro interior, para alimentar nuestra relación con Dios y para vivir de manera que nuestras acciones reflejen la transformación que su palabra puede traer. Cuando somos terrenos fértiles, nuestras vidas se convierten en testimonios vivos de su amor, su gracia y su poder transformador, inspirando a otros a acercarse al reino de Dios y a experimentar la alegría de una vida plenamente entregada a Él. La 10ª parábola que vamos a meditar es la parábola del Hijo Pródigo, registrada en Lucas 15. Esta historia es una de las más conocidas y poderosas porque revela la profundidad del amor y la misericordia de Dios, así como la importancia del arrepentimiento y el regreso al camino correcto. Jesús narra cómo un hombre tenía 2 hijos, y el menor pidió su herencia anticipadamente, marchándose a un país lejano donde despilfarró todo en una vida desenfrenada. Tras sufrir hambre y soledad, decidió regresar a su padre, arrepentido y dispuesto a trabajar como uno de sus sirvientes. Al verlo regresar, el padre corrió hacia él, lo abrazó y celebró su regreso con gran alegría, mostrando un amor incondicional que trasciende cualquier error o falta. Esta parábola nos enseña que sin importar cuán lejos nos hayamos alejado de Dios, su amor y su misericordia siempre nos esperan. A menudo en nuestra vida tomamos decisiones equivocadas, nos dejamos llevar por impulsos, dudas o tentaciones y nos sentimos atrapados por la culpa, la vergüenza o el miedo. Sin embargo, la historia del Hijo Pródigo nos recuerda que siempre hay un camino de regreso y que Dios nos recibe con los brazos abiertos, sin reproches, con alegría y celebración. Su misericordia no depende de nuestros méritos, sino de su naturaleza amorosa y perdonadora. El hijo menor representa a cada uno de nosotros en momentos de debilidad o desvío, cuando nos alejamos de nuestra verdadera fuente de vida y buscamos satisfacción en lo temporal y pasajero. Su decisión de regresar refleja el poder del arrepentimiento y de reconocer nuestra necesidad de Dios. Jesús nos invita a ser valientes y sinceros al admitir nuestros errores y a confiar en que, al acercarnos a Él, encontraremos restauración, perdón y dirección.
Cada paso hacia Dios es un paso hacia la sanidad, la paz y la transformación interior. El padre de la parábola nos muestra el corazón de Dios hacia nosotros, un amor que no se agota, que no guarda rencor y que se regocija cuando sus hijos vuelven al camino correcto. Este amor no depende de nuestra conducta ni de nuestra perfección, se manifiesta en su disposición constante a restaurarnos y a llenarnos de gracia. La alegría del Padre por el regreso del Hijo nos recuerda que Dios celebra cada decisión que tomamos para volver a Él, que cada acto de arrepentimiento y reconciliación es motivo de gozo celestial y que nunca estamos demasiado lejos para experimentar su misericordia. La parábola del Hijo Pródigo también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la humildad y la reconciliación. Volver a Dios requiere reconocer nuestras faltas, dejar de lado el orgullo y estar dispuestos a someternos a su guía. Cada acto de humildad nos acerca a la libertad espiritual, nos permite soltar la carga de la culpa y nos abre a la transformación de nuestra vida. La experiencia del Hijo Pródigo nos enseña que aunque hayamos cometido errores graves, Dios siempre nos ofrece una nueva oportunidad para empezar de nuevo y vivir en plenitud bajo su amor y protección. Además, esta parábola nos desafía a considerar nuestra actitud hacia quienes se arrepienten y buscan regresar. Al igual que el hermano mayor en la historia, a veces sentimos celos, juicio o resentimiento hacia quienes reciben misericordia. Jesús nos invita a imitar la actitud del Padre, aceptar, perdonar y celebrar la transformación de otros, sin compararnos ni sentirnos menospreciados. La gracia de Dios no se divide. Todos podemos experimentar su amor y su restauración, y cada acto de misericordia es un reflejo de su presencia en el mundo. Reflexionando sobre esta parábola, podemos aplicarla a nuestra vida diaria en diversas situaciones. Cuando nos hemos desviado de nuestros valores, cuando hemos tomado decisiones impulsivas o cuando sentimos que estamos demasiado lejos de Dios para volver a su camino. La historia del Hijo Pródigo nos recuerda que nunca es tarde para arrepentirse, reconciliarse y permitir que su amor transforme nuestra vida. Cada acción que tomamos para acercarnos a Él, cada oración sincera, cada decisión de cambio y cada acto de humildad es recibido con gozo y tiene un impacto eterno en nuestra existencia. Finalmente, la parábola nos enseña sobre la celebración y la renovación. El Padre no solo recibe al Hijo, sino que organiza un banquete y celebra su regreso. Esto nos recuerda que cada acto de arrepentimiento y reconciliación con Dios es motivo de alegría, no solo para nosotros, sino para el cielo entero. Dios nos invita a vivir en plenitud, a dejar atrás la culpa, a abrazar su perdón y a experimentar la transformación que solo su amor puede traer. Al meditar en esta parábola, comprendemos que nuestra vida puede renacer, nuestros errores pueden ser perdonados y nuestro corazón puede llenarse de gozo, paz y propósito divino. La 11ª parábola que nos invita a reflexionar profundamente es la parábola del buen samaritano, registrada en Lucas 10. Esta historia, aunque conocida por muchos, contiene enseñanzas esenciales sobre el amor, la compasión y la acción concreta hacia quienes nos rodean. Jesús nos relata cómo un hombre viajaba desde Jerusalén hacia Jericó y fue atacado por ladrones, quedando mal herido y al borde de la muerte. Pasaron por él un sacerdote y un levita, quienes lo vieron pero continuaron su camino, evitando involucrarse. Sin embargo, un samaritano, considerado enemigo y despreciado por los judíos, se acercó, lo curó, lo llevó a un lugar seguro y se aseguró de que recibiera cuidado hasta su completa recuperación. Esta parábola nos enseña que el amor verdadero no se limita a las palabras ni a las emociones, sino que se manifiesta en acciones concretas y desinteresadas. El sacerdote y el levita representaban la religiosidad formal, la obediencia a la ley y la apariencia de justicia, pero su falta de compasión los dejó incapaces de ayudar a quien estaba en necesidad. Por el contrario, el samaritano actuó movido por la misericordia y la empatía, mostrando que el amor verdadero se refleja en el servicio, en la disposición a actuar y en la entrega hacia los demás sin esperar nada a cambio. Esta historia nos desafía a examinar nuestra propia vida y nuestras acciones diarias. ¿Cuántas veces hemos pasado de largo ante el sufrimiento de otros, distraídos por nuestras preocupaciones, responsabilidades o prejuicios? Jesús nos llama a abrir los ojos de nuestro corazón, a mirar más allá de nuestras limitaciones y a reconocer que cada persona que encontramos puede necesitar nuestra ayuda, nuestro tiempo y nuestra atención. La compasión activa transforma no solo la vida del necesitado, sino también la nuestra, porque nos permite vivir de manera coherente con los valores del reino de Dios.
La parábola del buen samaritano también nos enseña que el amor no tiene fronteras ni condiciones. El samaritano no se detuvo a pensar en las diferencias culturales, religiosas o sociales. Su único enfoque fue el bienestar del hombre herido. Esta enseñanza nos invita a superar prejuicios, rencores y diferencias y a actuar con generosidad hacia todos, sin excepción. Dios nos llama a vivir un amor inclusivo, un amor que rompe barreras, que se manifiesta en la práctica y que refleja su carácter misericordioso. Cada acto de ayuda es un reflejo de la presencia de Dios en nuestra vida y en nuestro entorno. Además, la parábola nos recuerda la importancia de la responsabilidad personal y la iniciativa. El samaritano no esperó que otros actuaran, tomó la decisión de involucrarse, de acercarse y de cuidar del herido. En nuestra vida diaria, a menudo nos enfrentamos a situaciones donde el bien depende de nuestra acción. Jesús nos llama a no ser indiferentes, a no delegar la responsabilidad de actuar y a ser instrumentos de amor y sanidad en un mundo que necesita compasión y servicio genuino. Cada gesto de bondad, por pequeño que parezca, tiene un impacto profundo y duradero. Al meditar más profundamente, podemos comprender que la parábola también nos llama a superar la comodidad y el miedo. El samaritano arriesgó su tiempo, sus recursos y su seguridad para ayudar. Similarmente, Dios nos invita a salir de nuestra zona de confort, a ofrecer nuestro tiempo, habilidades y recursos para servir a quienes más lo necesitan, confiando en que su guía y provisión nos acompañan. El verdadero amor requiere valentía, desprendimiento y la disposición a actuar sin esperar recompensas, confiando en que nuestras acciones reflejan la voluntad de Dios y contribuyen al bien mayor. La parábola del buen samaritano también tiene un profundo mensaje espiritual. Todos somos responsables unos de otros, y nuestra vida tiene un propósito más allá de nuestras necesidades personales. Cada acto de compasión, cada gesto de ayuda, cada palabra de aliento refleja la presencia de Dios y contribuye a transformar vidas. La verdadera fe no se limita a la oración o al conocimiento de la palabra, sino que se manifiesta en nuestra capacidad de amar, servir y actuar de manera tangible siguiendo el ejemplo de Jesús. En conclusión, la parábola del buen samaritano nos enseña que el amor activo, la compasión sin fronteras y la disposición a ayudar a otros son signos de una vida centrada en Dios. Cada acto de servicio, cada gesto de bondad y cada decisión de acercarnos a quienes sufren es una semilla de luz y esperanza en el mundo. Jesús nos invita hoy a ser faros de compasión, instrumentos de su amor y testigos vivos de su misericordia, recordándonos que nuestra vida alcanza su plenitud cuando actuamos con un corazón dispuesto a amar y servir a los demás de manera práctica y sincera. La 12ª parábola, que nos invita a profundizar en nuestra reflexión, es la parábola del grano de mostaza, registrada en Mateo 13 y Marcos 4. Esta historia, breve pero llena de significado, nos enseña sobre el poder de la fe, la paciencia y la transformación gradual que Dios puede operar en nuestra vida. Jesús compara el reino de los cielos con un grano de mostaza, la semilla más pequeña, que al sembrarse crece y se convierte en un árbol grande, donde las aves pueden anidar y encontrar refugio. A primera vista, la parábola parece simple, pero contiene enseñanzas profundas sobre cómo comienzan las cosas grandes en la vida espiritual. Muchas veces subestimamos los pequeños actos de fe, oración o servicio, creyendo que no tienen importancia. Sin embargo, Jesús nos recuerda que lo aparentemente pequeño puede crecer de manera sorprendente, transformando nuestra vida y la de quienes nos rodean. Cada gesto de amor, cada oración sincera, cada decisión de vivir conforme a los valores del Evangelio es una semilla que, si se cultiva con constancia y dedicación, puede generar un impacto que supera nuestras expectativas. El grano de mostaza representa nuestra fe inicial, nuestras acciones humildes y nuestras decisiones pequeñas pero significativas. Aunque pueda parecer insuficiente al inicio, cuando se planta en la tierra correcta y se nutre con oración, reflexión y obediencia a Dios, se desarrolla y produce fruto abundante. Esta parábola nos invita a ser pacientes con nosotros mismos y con nuestra vida espiritual, comprendiendo que el crecimiento verdadero no siempre es inmediato, pero su efecto es profundo y duradero. La fe que comienza pequeña puede llegar a convertirse en una fuerza transformadora si se mantiene viva y activa. Además, la parábola del grano de mostaza nos recuerda que Dios obra de manera silenciosa y constante. No siempre vemos los resultados de inmediato,
ni percibimos cómo su poder transforma nuestra vida día a día. La semilla crece lentamente, pero su proceso es seguro y efectivo. De la misma manera, nuestra relación con Dios se fortalece paso a paso, a través de la oración, el estudio de la palabra, el servicio y la obediencia a Dios. Cada pequeño esfuerzo espiritual es una inversión que produce frutos invisibles al principio, pero que tarde o temprano se manifiestan en bendición, transformación y plenitud. Esta parábola también nos desafía a reflexionar sobre la importancia de la constancia y la perseverancia. Muchas veces comenzamos proyectos espirituales, acciones de servicio o hábitos de oración con entusiasmo, pero nos desanimamos ante la aparente lentitud del progreso. Jesús nos recuerda que la paciencia y la fidelidad son esenciales para que la semilla de nuestra fe crezca y dé fruto. Cada acción hecha con intención y constancia, aunque parezca pequeña, contribuye a un crecimiento que puede superar nuestras expectativas y generar un impacto positivo en nuestra vida y en la de quienes nos rodean. Al meditar en esta parábola, podemos aplicar su enseñanza a distintas áreas de nuestra existencia. Cada relación que cultivamos, cada decisión de actuar con integridad, cada acto de amor hacia los demás es un grano de mostaza que, con cuidado y constancia, puede crecer y convertirse en un refugio de esperanza, guía y protección para quienes nos rodean. La transformación que Dios opera en nosotros no depende de grandes gestos, sino de la fidelidad en lo cotidiano, de la disposición a sembrar y nutrir cada pequeña semilla de amor y fe que colocamos en nuestro camino. La parábola del grano de mostaza también nos enseña que el impacto de la fe puede trascender nuestra propia vida. Cuando cultivamos nuestras habilidades, dones y virtudes espirituales, no solo nos beneficiamos nosotros, sino que también podemos ofrecer refugio, guía y ejemplo a quienes nos rodean. Así como el pequeño grano se convierte en un árbol que acoge a las aves, nuestra vida puede convertirse en un espacio de esperanza, consuelo y crecimiento para otros. Cada acción consciente, cada decisión de servir y cada momento de fe activa contribuye a expandir el reino de Dios en nuestra vida y en la vida de quienes nos rodean. Finalmente, esta parábola nos invita a confiar en el proceso divino y en la sabiduría de Dios. Aunque a veces veamos solo una pequeña semilla, Dios ve el resultado completo, el árbol que se desarrollará y los frutos que producirá. La paciencia, la perseverancia y la fe activa nos permiten participar de su obra, conscientes de que cada esfuerzo espiritual tiene valor eterno. La parábola del grano de mostaza nos recuerda que, aunque nuestros comienzos puedan parecer pequeños o insignificantes, la acción de Dios puede multiplicar nuestra fe y nuestras obras, transformando nuestra vida y el mundo a nuestro alrededor de manera extraordinaria. La 13ª parábola que nos invita a la reflexión profunda es la parábola del tesoro escondido y la perla de gran valor, registrada en Mateo 13. Estas dos breves historias se complementan y nos enseñan sobre el valor del reino de Dios y la importancia de estar dispuestos a hacer sacrificios para alcanzarlo. Jesús compara el reino de los cielos con un tesoro escondido en un campo, que un hombre encuentra y, lleno de gozo, vende todo lo que tiene para comprar el campo y apropiarse de aquel tesoro. De manera similar, compara el reino con una perla de gran valor, que un mercantil descubre y, reconociendo su valor incomparable, vende todo lo que posee para adquirirla. Estas parábolas nos enseñan que el reino de Dios tiene un valor incalculable, mucho mayor que cualquier riqueza, posesión o logro terrenal. A menudo nos dejamos distraer por lo superficial, lo inmediato o lo material, olvidando que la verdadera vida, la plenitud y la paz se encuentran en la relación con Dios y en vivir conforme a su voluntad. El hombre que encuentra el tesoro y el mercantil que descubre la perla comprenden que nada en el mundo se puede comparar con aquello que han hallado, y están dispuestos a dar todo para asegurarlo. Esta disposición nos desafía a reflexionar sobre nuestras prioridades, nuestras decisiones y aquello a lo que le damos mayor valor en nuestra vida. Así como el hombre vendió todo para adquirir el tesoro, somos llamados a desprendernos de aquello que nos aleja de Dios, de nuestras obsesiones materiales, de los resentimientos o hábitos que nos limitan y a buscar con pasión lo que tiene valor eterno. El mensaje central de estas parábolas es que debemos reconocer el valor absoluto del reino de Dios y actuar en consecuencia.
Esto implica tomar decisiones conscientes para dedicar tiempo, recursos, habilidades y energía a lo que verdaderamente tiene significado eterno. Cada día es una oportunidad para invertir en lo que realmente importa, para nutrir nuestra relación con Dios y para permitir que su palabra transforme nuestra vida. Así como el hombre vendió todo para adquirir el tesoro, somos llamados a desprendernos de aquello que nos aleja de Dios, de nuestras obsesiones materiales, de los resentimientos o hábitos que nos limitan y a buscar con pasión lo que tiene valor eterno. Estas parábolas también nos recuerdan que la verdadera sabiduría consiste en reconocer lo que realmente importa. Vivimos en un mundo que constantemente nos ofrece distracciones, comparaciones y deseos efímeros que pueden desviar nuestra atención de lo esencial. Jesús nos invita a mirar más allá de lo inmediato, a valorar la vida espiritual y la relación con Él por encima de cualquier otra cosa. Cada sacrificio que hacemos por acercarnos a Dios, cada renuncia a lo que nos aleja de su propósito, es una inversión que produce bendición, crecimiento interior y plenitud duradera. Además, estas parábolas nos desafían a reflexionar sobre la alegría que proviene de reconocer y perseguir lo valioso. El hombre que encuentra el tesoro no se lamenta por lo que ha vendido. Al contrario, experimenta gozo porque ha adquirido algo incomparable. De la misma manera, cuando comprendemos el valor del reino de Dios y actuamos con decisión para vivir conforme a Él, encontramos una alegría profunda que no depende de circunstancias externas. Esta alegría nos fortalece, nos motiva y nos da un propósito claro, recordándonos que nuestra vida tiene un sentido que trasciende lo temporal. Al aplicar estas enseñanzas a nuestra vida cotidiana, podemos preguntarnos ¿qué estamos valorando más? ¿Lo temporal o lo eterno? ¿Estamos dispuestos a hacer sacrificios por aquello que tiene un valor duradero como la fe, la integridad, la compasión y la obediencia a Dios? Cada decisión de priorizar lo espiritual sobre lo material, lo verdadero sobre lo superficial y lo eterno sobre lo efímero es un paso hacia una vida plena y transformada por su amor. Estas parábolas también nos enseñan sobre la determinación y la claridad de propósito. El hombre que encuentra el tesoro y el comerciante que descubre la perla no dudan, no titubean, reconocen inmediatamente el valor de lo que han hallado y actúan con decisión. De la misma manera, Jesús nos llama a tomar decisiones claras y valientes en nuestra vida espiritual, a comprometer nuestro corazón y nuestra voluntad a su propósito y a actuar con determinación para vivir conforme a sus enseñanzas. Cada acto de entrega, cada renuncia consciente y cada decisión de buscar lo eterno con pasión nos acerca más a la plenitud que Dios nos ofrece. Finalmente, la parábola del tesoro escondido y la perla de gran valor nos invita a vivir con conciencia de la riqueza espiritual que hemos recibido. Nos recuerda que cada momento dedicado a Dios, cada acción de amor, cada decisión de servicio y cada instante de oración es un tesoro invaluable que contribuye a nuestra transformación y a la de quienes nos rodean. Jesús nos llama a valorar lo que es eterno, a invertir nuestra vida en aquello que tiene un significado profundo y a experimentar la alegría y la paz que solo provienen de reconocer y perseguir el verdadero tesoro, su reino. La 14ª parábola que nos invita a la reflexión profunda es la parábola del administrador infiel, registrada en Lucas 16. Esta historia, aunque puede parecer complicada a primera vista, contiene enseñanzas profundas sobre la responsabilidad, la sabiduría y la fidelidad en el manejo de los recursos que Dios nos confía. Cada uno de nosotros es administrador de lo que se nos ha dado: tiempo, habilidades, riquezas, relaciones y responsabilidades. La pregunta que plantea la parábola es si estamos siendo fieles y sabios en el manejo de aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. El mensaje central de la parábola es que nuestra fidelidad en lo pequeño refleja nuestra preparación para lo grande. Aquellos que son responsables y prudentes en el manejo de sus recursos y oportunidades diarias demuestran su capacidad para recibir mayores responsabilidades espirituales. Jesús nos invita a reflexionar sobre cómo estamos usando nuestra vida, nuestro tiempo y nuestros talentos. ¿Estamos invirtiendo nuestras habilidades y oportunidades para producir frutos duraderos, ayudar a otros y honrar a Dios? ¿O estamos desperdiciando nuestras bendiciones y confiando únicamente en nuestra astucia o conveniencia? Además, la parábola nos enseña sobre la importancia de la previsión y la acción consciente. El administrador, aunque actuó con astucia cuestionable, reconoció que su futuro dependía de las decisiones que tomara en el presente.
De manera similar, Dios nos llama a actuar con responsabilidad, no de manera impulsiva ni negligente, sino con conciencia de que nuestras acciones tienen consecuencias, tanto para nuestra vida espiritual como para el bienestar de quienes nos rodean. Cada decisión, cada acto de generosidad, cada uso de nuestras habilidades y recursos es una inversión que puede multiplicar bendiciones o generar pérdida y arrepentimiento. La parábola del administrador infiel también nos invita a reflexionar sobre la prioridad de los valores eternos sobre los temporales. El administrador entendió que la seguridad temporal podía garantizarse con acción, pero que los valores y decisiones espirituales tienen un impacto más profundo y duradero. Jesús nos recuerda que lo que verdaderamente importa no es acumular bienes materiales o reconocimiento humano, sino vivir de manera que nuestras acciones reflejen fidelidad, integridad y sabiduría, confiando en que Dios recompensa la fidelidad sincera y la correcta administración de lo que se nos confía. Al meditar en esta parábola, somos invitados a considerar nuestra relación con lo que Dios nos ha dado. Tiempo, talentos, recursos, oportunidades y relaciones. Cada uno de estos elementos es un préstamo divino, un tesoro confiado a nosotros para ser usado con sabiduría, amor y fidelidad. La manera en que administramos estos recursos refleja nuestra espiritualidad, nuestra madurez y nuestra disposición a colaborar con el propósito de Dios en nuestras vidas y en la de quienes nos rodean. Cada acto de responsabilidad y generosidad es un paso hacia la plenitud y la bendición. Además, la historia nos desafía a vivir con integridad y prudencia, aprendiendo de los errores y de las oportunidades. La fidelidad no consiste en la perfección, sino en la disposición constante a usar nuestros dones y recursos para el bien, en armonía con la voluntad divina. Jesús nos enseña que la sabiduría espiritual se refleja en la capacidad de tomar decisiones prudentes, actuar con visión y considerar cómo cada acción contribuye a nuestro crecimiento interior y el bienestar de quienes nos rodean. Finalmente, la parábola del administrador infiel nos recuerda que la vida es un tiempo de administración y servicio. No somos dueños absolutos de nada. Todo lo que tenemos ha sido confiado a nosotros para ser usado con responsabilidad, amor y propósito. Cada día representa una oportunidad para invertir lo que Dios nos ha dado, multiplicar bendiciones, ayudar a otros y honrar su nombre a través de nuestra fidelidad y sabiduría. Jesús nos llama a vivir conscientes de nuestra responsabilidad, a actuar con integridad y a transformar cada recurso, talento y oportunidad en un instrumento de crecimiento, servicio y bendición, confiando en que nuestra fidelidad será reconocida y recompensada según su voluntad. La 15ª y última parábola que vamos a meditar es la parábola de las 10 vírgenes, registrada en Mateo 25. Esta parábola, llena de simbolismo y enseñanza espiritual, nos habla sobre la preparación, la vigilancia y la importancia de mantener viva nuestra fe y compromiso con Dios. Jesús narra la historia de 10 jóvenes que salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y llevaban consigo aceite suficiente para sus lámparas, mientras que las otras 5 eran insensatas y no se prepararon adecuadamente. Cuando llegó el momento de la llegada del esposo, las insensatas se quedaron sin aceite y no pudieron acompañarlo al banquete, quedando fuera de la celebración. La parábola nos invita a reflexionar sobre nuestra preparación espiritual y nuestra disposición para recibir al Señor en todo momento. A menudo, confiamos en que tendremos tiempo o que nuestras acciones pasadas nos sostendrán, pero Jesús nos recuerda que nuestra vida espiritual requiere vigilancia constante, cuidado de nuestra fe y decisiones conscientes para mantener nuestra relación con Él viva y activa. Cada momento es una oportunidad para renovar nuestro compromiso, fortalecer nuestra fe y actuar con coherencia según las enseñanzas del Evangelio. El aceite en la lámpara simboliza la fe, la oración y la preparación espiritual. Así como las lámparas necesitan aceite para brillar, nuestra vida requiere alimento espiritual constante, oración, estudio de la palabra, actos de amor y obediencia a Dios. Sin esta preparación, nuestra luz puede apagarse y no podremos enfrentar las dificultades ni aprovechar las oportunidades que Dios nos presenta. Esta parábola nos invita a reflexionar sobre la calidad de nuestra preparación diaria, no como un acto aislado, sino como un estilo de vida que nos mantiene listos para cada desafío y cada encuentro con lo divino. La parábola de las 10 vírgenes también nos enseña sobre la responsabilidad personal. Cada joven debía cuidar su propia lámpara y preparar su aceite,
no podía depender de las demás vírgenes para suplir lo que le faltaba. De la misma manera, cada uno de nosotros es responsable de su propia vida espiritual, de su crecimiento y de su relación con Dios. No podemos depender de la fe o las acciones de otros para asegurarnos un lugar en su reino. Debemos cultivar nuestra espiritualidad con dedicación, coherencia y vigilancia constante. Además, esta parábola nos desafía a considerar la importancia de la perseverancia y la constancia. Las vírgenes prudentes no solo llevaron aceite, sino que estuvieron atentas, vigilantes y listas para actuar en el momento adecuado. Nuestra vida espiritual requiere la misma actitud. No podemos permitirnos la complacencia ni la distracción, sino que debemos estar atentos a la voz de Dios, a las oportunidades de servir y a los momentos en que se nos invita a actuar con amor, fe y generosidad. La preparación constante nos permite enfrentar la vida con confianza y asegurar que nuestra luz brille en medio de la oscuridad. Esta parábola también nos enseña sobre la responsabilidad personal, la vida espiritual como un camino de perseverancia, actuar con coherencia según las enseñanzas del Evangelio. Su prioridad clara es el enfoque en la preparación espiritual y en desempeñar la tarea asignada con dedicación y fidelidad. Considerar que cada acto tiene un impacto en la relación con Dios y en el reino es una constante que nos guía en el recorrido a través de las parábolas. Al meditar en la parábola de las 10 vírgenes, también somos invitados a reflexionar sobre nuestra prioridad y enfoque en la vida. La preparación espiritual no es un acto aislado, sino un estilo de vida que nos permite mantenernos conectados con Dios, atentos a su voluntad y capaces de reconocer las oportunidades de servir y vivir con propósito. Cada decisión consciente de vivir en fe, integridad y obediencia nos asegura que nuestra luz brille y que estemos listos para cada encuentro con el Señor, experimentando su gozo y su paz. Finalmente, esta parábola nos ofrece un cierre perfecto para todas las enseñanzas anteriores. Nos recuerda que la vida espiritual es un camino de vigilancia, preparación, fidelidad y acción. Todas las parábolas que hemos meditado nos invitan a sembrar, cultivar, cuidar nuestra fe, amar al prójimo, actuar con sabiduría, reconocer lo eterno y vivir con integridad. La parábola de las 10 vírgenes nos insta a integrar todo esto, a mantener nuestras lámparas encendidas y a vivir con un corazón vigilante y preparado, conscientes de que nuestra relación con Dios es lo más valioso y que cada acción realizada con fe tiene un impacto eterno. Al cerrar este recorrido por las parábolas de Jesús, comprendemos que cada historia no solo nos enseña principios espirituales, sino que nos invita a transformar nuestra vida día a día. Cada enseñanza puede aplicarse a nuestras decisiones, relaciones, prioridades y acciones, recordándonos que nuestra vida tiene un propósito divino. La luz que sembramos, la compasión que practicamos, la fidelidad que mostramos y la preparación constante que mantenemos reflejan el reino de Dios en nuestro corazón y en el mundo. Jesús nos llama hoy a vivir con atención, sabiduría y amor, a permitir que sus enseñanzas transformen nuestro pensamiento, nuestros hábitos y nuestras relaciones. Cada parábola es un espejo para nuestra vida, un recordatorio de su amor y un desafío para vivir con autenticidad, entrega y compromiso. Al integrar estas lecciones, podemos experimentar la verdadera transformación, ser instrumentos de su luz, amor y paz y reflejar su reino en cada aspecto de nuestra existencia, inspirando a otros a acercarse a Dios y a vivir en plenitud bajo su gracia y misericordia. Hoy hemos recorrido las parábolas de Jesús que siguen transformando vidas. Desde el sembrador que nos enseña a preparar nuestro corazón, hasta el hijo pródigo que nos muestra la misericordia infinita de Dios. Desde el buen samaritano que nos reta a amar activamente, hasta la parábola de las 10 vírgenes que nos recuerda la importancia de estar siempre preparados. Cada historia no es solo un relato antiguo, sino un espejo para nuestra vida diaria. Un llamado a sembrar, cuidar y vivir la fe con amor, sabiduría y constancia. Te invito a reflexionar. ¿Estás dejando que estas enseñanzas transformen tus decisiones, tus relaciones y tu corazón? Cada parábola es un tesoro que puede iluminar tu camino y guiarte hacia la plenitud que Dios quiere para ti. No esperes más para aplicar estas lecciones. Permite que la palabra de Dios te transforme desde hoy y conviértete en un reflejo de su amor, su luz y su misericordia en el mundo que te rodea.